Bueno, buenas tardes, jóvenes. Confirmen, ¿hay audio? Sí, licenciada, buen día. Buenos días. Sí, sigue siendo. No, buenas tardes, días. Ups, es días todavía. Bien, continuando con la teórica, anterior habíamos visto, ¿se acuerdan? Sobre lo que corresponde a los antimicrobianos, ¿no es cierto? Era interesante cómo la vida, es decir, cómo los seres vivos, ¿no? Tratan de sobrevivir en su medio, ¿sí? En el cual habíamos dicho que todos tienen el derecho a la vida, pero sin embargo algunos destruyendo o causando alguna enfermedad al hospedero, ¿sí? Sobrevive, es decir, causando daño al otro, ¿no? Y eso un tanto es la parte de desequilibrio, diríamos, porque estaría subsistiendo un ser vivo y estaría desapareciendo otro. No en realidad desaparecer, ¿no? Sino disminuir, ¿no? O perjudicar el ciclo biológico de alguno de ellos. Bueno, también habíamos visto el anterior, la asociación que tiene con lo que respecta los antimicrobianos con lo que es los microbios, ¿no es cierto? Y el hospedero también, ¿no? El triángulo de Davis que habíamos visto, ¿sí? A ver, vamos a ver quiénes más van a ingresar. Y ya está, ya está. Muy bien. Bien, habíamos visto eso, ¿se acuerdan? Lo que hay que ver ahora, si bien hablábamos de específicamente de bacterias que causaban enfermedades infectocontagiosas, que uno, que por tener muy mala nutrición y deficiente defensa inmunológica, se enfermaban más fácil. O los que se infectaban con una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? También, ¿no es cierto?, tendrían a tendencia a disminuir su inmunidad al mismo tiempo. Si bien hay una guerra, ¿no es cierto?, una batalla entre las células y componentes moleculares del hospedero con, perdón, los componentes de lo que son las bacterias. Habíamos visto también que las bacterias pueden defenderse, ¿no es cierto? ¿Sí? Pueden producir ciertas sustancias. Perdón, puede producir ciertas sustancias para defenderse, ¿sí? Entonces hablamos que se hacían resistentes, ¿sí? Se hacían resistentes a ciertos medicamentos antiinfecciosos. Por tanto, la ciencia, los científicos han estado buscando, ¿sí? La posibilidad de que exista, ¿no? O se genere un medicamento novedoso que pueda destruir en última instancia al germen, ¿sí? O asociar con otras sustancias, como habíamos hablado de la amoxicilina, ¿no es cierto? ¿Sí? Con un inhibidor de la beta-lactamasa, ¿sí? El ácido clavulánico, por ejemplo, ¿sí? Esa asociación hacía de que destruía al final a la bacteria porque principio estábamos destruyendo a su escudo protector de la bacteria. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que era una enzima, la beta-lactamasa. Entonces la amoxicilina no podía hacer mucho porque tenían esa enzima como defensa y asociábamos un otro medicamento o compuesto químico que destruía esa enzima defensora de la misma bacteria y la amoxicilina podía trabajar normalmente, ¿sí? Destruyendo al germen, ¿sí? Es una asociación interesante ya que gracias a ello se puede combatir, ¿no es cierto? Estas infecciones, ¿sí? Específicas de ciertas bacterias, ¿sí? Bueno, ¿qué causan esas bacterias? Pero, ¿qué es de los parásitos en sí? ¿Sí? Cuando hablamos de asociaciones biológicas, es bien importante este término, jóvenes, tomen apunte, asociaciones biológicas, ¿sí? O relaciones biológicas también se puede llamar. En sí, no es cierto que ya decíamos que convivimos, ¿no? Con todo tipo de seres vivos en este planeta, ¿sí? Una de ellas, la parasitosis, en el cual un ser vivo se aprovecha de otro ser vivo que puede causarle enfermedad o incluso la muerte, ¿no es cierto? La simbiosis, habíamos dicho que la simbiosis es dos seres vivos, ¿sí? En el que se habitan entre sí
y se requieren entre sí. Si las separamos, ambos mueren, ¿sí? A diferencia de lo que es la parasitosis, ¿sí? Si las separamos, uno sobrevive y el otro muere, ¿sí? En todo caso, el que muere sería el agresor, ¿sí? El agresor. En este caso, el parásito en el huésped, ¿sí? Pero también hay otro, ¿no? El comensalismo, ¿sí? En el cual el parásito se encuentra en el cuerpo humano, ¿sí? En las faneras, en cabellos, uñas, orificios naturales, que no te están causando ningún problema hasta que se abra la compuerta, ¿sí? De las defensas mecánicas que tiene el organismo y puedan invadir, ¿sí? Esto incluye también a las bacterias, ¿sí? Entonces, esas son las asociaciones biológicas, ¿sí? Hay que determinar qué es parasitismo, qué es simbiosis, ¿sí? Qué es comensalismo también. Hay gérmenes oportunistas, decimos, cuando se deprime la inmunidad o cuando hay una parte abierta del cuerpo humano en el cual puede ingresar fácilmente a infectar. Al principio es de forma local y luego se hace sistémico, es decir, se hace ya general a todo el cuerpo, ¿no? Y esto puede llevar a una septicemia, septinfección, hemia sangre, ¿sí? Y eso puede causar una falla orgánica múltiple y se muere el paciente. Por ese motivo es importante la farmacología inmediatamente administrar los antimicrobianos, ya no por comprimidos, ya no por supositorios, entre otros, sino directamente por vía endovenosa, por vía parenteral, como ustedes ya saben. ¿Sí? Ahora vamos a admitir a otro estudiante más. Ya está admitido. Entonces, no es cierto que esas cosas se realicen en la terapéutica farmacológica, pero ahora, si hablamos de los parásitos en sí, los helmintos, los gusanos, que no siempre son gusanos, ¿no? Hay pequeños, no microorganismos, sino parásitos, ¿sí? En este caso son multicelulares, no como las bacterias que son unicelulares. Estos multicelulares que están, ¿no es cierto?, en espera de poder ejercer su ciclo biológico en otro ser vivo, ¿sí? También podríamos decir que espera una oportunidad para ingresar al organismo del hospedero para poder desarrollarse, ¿sí? Y generar, ¿no es cierto?, todos sus condescendientes. Y estas igual van a ir a parasitar, ¿sí? En todo caso, como verán, ¿no es cierto?, es un círculo vicioso al final, ¿sí? Y los parásitos, de acuerdo a la geografía, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, el altiplano, el subtrópico, el trópico, los valles, los llanos, ¿no es cierto? Sí, que hay específicamente algunos parásitos, ¿sí? Si han hecho microbiología y parasitología, se van a acordar de algunos. El parásito más abundante en nuestro país, por ejemplo, es Ascaris lumbricoides, ¿sí? Un parásito de 20, 25 hasta 30 centímetros de largo, ¿sí? Es más grande la hembra que el macho, que está, ¿no es cierto?, en el intestino, ¿sí? El contagio es por ano, mano, boca, ¿sí? Ano, mano, boca, ¿no? Y esto ocurre más que todo en los niños, ¿sí? La transmisión de esta enfermedad. Por ejemplo, el niño ya, un niño, un escolar o un preescolar, no es cierto que está ya manipulando desde su infancia la tierra, ¿sí? No está consciente de desinfectarse la mano, ¿sí? Entonces adquiere, ¿no es cierto?, el quiste o el huevo que ingresa por la boca y este empieza a desarrollar y cumplir su ciclo biológico en el intestino. Una vez en el intestino, hace todo lo posible por quedarse en el intestino porque tiene toda la alimentación o nutrimentos que requiere el parásito, ¿ya? Y después puedan tener, ¿no es cierto?, sus hijos, es decir, la ovoposición, ¿no? Y estas van a salir por el ano, ¿sí? Acompañado por heces fecales, ¿sí? Y estas se extienden en el periano por transpiración, ¿sí? Entonces el niño empieza a tener escozor porque estas sustancias causan prurito, escozor a nivel del ano, y el niño empieza a rascarse, ¿sí? Su ano, ¿ya? Y la uña ya está, ¿no es cierto?, totalmente, ¿no? Cargado de huevos, listos para parasitar. Y el niño recibe un alimento, ¿sí? Y por este alimento lo transmite hacia la boca, por eso ano, mano, boca, ¿sí? Hace de que vuelva otra vez a infectarse, ¿sí? Y todo lo que haya tocado,
¿sí? Eso es lo que ocurre, ¿no? En el transporte público, no sabemos qué sujetos hayan tocado los asientos, ¿sí? La perilla de la puerta, ¿sí? De lugares públicos, por ejemplo, ¿ya? De las pasamanos, ¿no? De todo lo que ustedes, en general la multitud de la gente maneja, el dinero, las monedas y todo eso, ¿sí? Estamos llevando, ¿sí? A través de estos fomites, ¿sí? Estos quistes o estos huevos listos para parasitar, ¿sí? Muy ingenioso, ¿no? La biología de estos seres vivos para poder contagiar. Por eso es importante, jóvenes, que hay que asearse siempre llegando de la calle a la casa, inmediatamente, ¿no? Asearse las manos porque has tocado, ¿no? Mucho, ¿sí? Imagínense un niño que se haya rascado su ano y haya subido al minibús y haya tocado, ¿no? El espaldar del asiento. Y ustedes tocan el mismo lugar y se están llevando parte de las heces fecales del niño que ha tocado. Pero no siempre es niño. Los adultos, los viejitos, ya no coordinan la parte de su motricidad, entiéndase eso. Cuando entran al baño o entran al mingitorio, se les rompe el papel, ¿sí? No coordinan la parte motriz, ¿no? Y algunos, bueno, pues no tocan al final sus heces fecales accidentalmente y obviamente se va a limpiar, ¿no? Conscientemente va a tratar de, y si no tiene, bueno, pues lo único que va a hacer es limpiarse con el papel abundante, si es que tiene, ¿me entienden? Sí, con papel abundante. Y imagínense un anciano que suba, que no tiene ese hábito de higiene, ¿no? Y toque esos asientos, prácticamente estamos tocando las heces fecales que él está diseminando, ¿sí? En el transporte público, pasarelas, monedas, ¿me entienden? ¿Sí? A veces no somos conscientes, ¿no? Al respecto, pero por eso yo cuando ya conocía microbiología desde la universidad, ya tenía mucho terror a esto, claro que no de forma exagerada. Por el COVID actualmente, obviamente, estamos un tanto exagerados, ¿no? Pero en realidad no es exageración, al final estamos protegiendo nuestra salud. Por eso es que hay muchas enfermedades diarreicas y todo eso, ¿no? No solamente estamos hablando de los gusanos, ¿ya? También de los protozoarios, ¿sí? Algunos que causan, ¿sí? Causan diarreas, ¿sí? Dienterías, ¿sí? De porciones líquidas y un malestar general en el cuerpo humano que puede llevar a la muerte incluso, ¿sí? Si tomamos en cuenta las regiones, por ejemplo, el altiplano, ¿ya? El Ascaris lumbricoides es abundante, sobre todo en la parte periférica del alto, donde hacen deposiciones en la intemperie, en la calle. Pero eso no quiere decir que solamente sea en la periférica del alto, sino, si bien el Ascaris lumbricoides es cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Quiere decir que está presente en cualquier parte geográfico del planeta. Está en los llanos, en los valles, en el altiplano, ¿sí? No nos salvamos. Obviamente el llano, Santa Cruz, Beni, Pando, hay otros tipos de parásitos que viven en los ríos cálidos que existen, ¿no es cierto? ¿No? El Strongyloides estercoralis, por ejemplo, el Trichuris trichura, ¿sí? Todo tipo de parásitos. Increíble los nombres que tienen estos parásitos, que ustedes si revisan microbiología y parasitología, es muy interesante sus nombres de estos seres vivos, ¿ya? Pero en su parte, en la parte del altiplano, ¿no es cierto? Si bien incluso está la tenia saginata, que causa una enfermedad en el sistema nervioso, usted sabe, la mal llamada triquinosis, ¿no? Olvídense del término triquina, jóvenes, ¿ya? Si hay algún docente, no creo, porque alguna vez, sí, un docente, sí, de una materia X hablaba de triquina, sí, pero no es la triquinosis, sí, es cisticercosis, ¿ya? Cisticercosis, ¿ya? Se transmite, ¿no? Por la carne de cerdo y algunos otros animales también. La llama también puede llevar, ¿sí? ¿Sí? La triquinosis es propio de Argentina, ¿sí? Parte también de Tarija, Paraguay, ¿no? Uruguay es una enfermedad, ¿no es cierto?, que también se transmite por carne de cerdo, ¿sí? El Trichinella spiralis, ¿no es cierto? Está en la carne, ¿sí? En la carne de cerdo, que es un tanto pequeñísimo, microscópico, que no podemos ver. Podemos comer esa carne, ¿sí? De cerdo de Argentina, donde hay infestación de estos parásitos, ¿sí? Entonces adquiríamos la triquinosis. Pero por lo menos en Bolivia no hay tanto triquinosis, en realidad no hay, ¿sí?
Muy esporádicamente puede existir en Tarija, vecinos a Argentina, ¿sí? Acá, ¿no es cierto? Es la cisticercosis, no es triquinosis. Triquinosis es otro parásito, ¿sí? La cisticercosis. La cisticercosis, tanto la triquinosis, son enfermedades parasitarias que pueden evolucionar a la gravedad, incluso quitarle la vida, ¿sí? Se estima que en los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Unos 2 o 3% son a causa de la cisticercosis. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hay gente que convulsiona, ¿no es cierto? Les da un ataque convulsivo epiléptico en la calle, ¿sí? Está haciendo su tratamiento anticonvulsivante con medicamentos como el Tegretol, por ejemplo, o la carbamazepina, por ejemplo, ¿sí? Tienen que tomar diario porque de repente este problema en su sistema nervioso central es inoperable, ¿sí? O algunas veces es operable y algunas veces es inoperable, ¿sí? El quiste que se encuentra en su cerebro. Y eso es lo que le está causando, ¿sí? Convulsiones. Ojo, que no todo aquel que se tira al suelo y está haciendo, hasta le está dando un ataque convulsivo, no es que sea por cisticercosis, porque puede dárselas a los ataques convulsivos, puede darse por cualquier circunstancia. Una de ellas, por ejemplo, la fiebre intensa en los niños. En los jóvenes, la insolación, la música muy intensa, ¿sí? Cambios de colores, etcétera. Hay varios estímulos, ¿sí? Prolongados que pueden causar, ¿no es cierto? Una crisis convulsiva. Y si este sujeto ha tenido reiteradas ocasiones de crisis convulsivas, entonces decimos que es ¿no es cierto?, que tiene o padece epilepsia, ¿sí? No quiere decir, no decimos epiléptico a un sujeto que ha tenido una sola crisis convulsiva, ¿sí? Y es la única quizás en toda su vida por alguna circunstancia. Eso no es epiléptico, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que algunos ya epilépticos, en este caso, que les está dando la crisis convulsiva en todo momento, es a causa de un quiste, la cisticercosis que está en el cerebro, que pueda anidarse el quiste en cualquier parte del cuerpo del hospedador. ¿Me entienden? ¿Sí? Y entonces puede ser operable o no operable, ¿sí? Si es inoperable, entonces tendría que ser un tratamiento a largo plazo con carbamazepina, fintoína, ácido valproico, etcétera, y varios medicamentos para convertir, ¿no es cierto?, para que no le dé la crisis. Entonces les decía que a este parásito puede, ¿no es cierto?, afectar el sistema nervioso y causar este problema sintomatológico, ¿sí? Entonces, en nuestro país, ¿no es cierto?, tenemos estas enfermedades, ¿sí? ¿No? Entre otros, ¿no? Hay otros, por ejemplo, Chagas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero aboquémonos en esto. De hecho, el paciente ¿no es cierto?, está infestado con el Ascaris lumbricoides, ¿ya? Y además, los otros parásitos que pueden ser del can, los perros, ¿no es cierto? Sí. Hay otros, el diflubotriumulatum, ¿no? La fasciola hepática, por ejemplo. La fasciola hepática que se presenta o que está presente en el lago Titicaca. ¿Alguna vez han comido berros? ¿Alguien conoce berros? Jóvenes, participen. ¿Han visto las notas de prácticas, las participaciones que estoy tomando en cuenta? ¿Conocen berros? Sí. Doc- No. eh, ¿Mm? Ok, muchachos. No, doctor. Ay, Creo que no, doctor. no conocen ustedes nada. ¿Dónde viven? ¿De dónde vienen? De Europa. A ver, los berros en realidad son las que están, unas plantas, ¿no es cierto? Acuáticas, ¿no? En forma de tallo, ¿ya? Vayan a Tiquina a ver, ¿sí? Ahí se encuentran estas plantas acuáticas, estos tallos que se puede comer, se arranca y se puede comer, ¿sí? Parecido a la caña, pero es más delgada y no tiene, ¿no?, esas intersecciones como las cañas, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso se llama berros y mucha gente come, ¿no? Las ovejitas también comen, toman el agua que está ahí, ¿sí? Se están infestando con fasciola hepática. Es un parásito que tiene forma de una hoja de coca, ¿sí? Se llama fasciola hepática porque es más infesta las vías biliares y el hígado. Ups, y eso causa también tremendo problema, unas inquistaciones, ¿sí? ¿Sí? Y obstrucciones de las vías biliares,
¿Qué les parece? Y mucha gente viene al hospital para hacerse operar, ¿no? ¿Sí? Hacerle cirugía al respecto, ¿ya? Y no sabe de qué se trata su enfermedad, pero simplemente se trata de una parasitosis, una fasciolosis en todo caso. ¿Qué les parece? ¿Sí? La gente de ahí tiene este parásito y no le está causando problemas de repente uno o dos fasciolitas que están en sus vías biliares y o de repente, ¿no? En el intestino, en el duodeno y van saliendo de acuerdo, ¿no? A sus actividades cotidianas, etcétera. Pero a veces hay una infestación muy grave con una evolución un tanto peligrosa, ¿sí? Que lleva al final al hospital. Entonces, miren, hablar de parásitos no terminaríamos considerando que en el planeta hay otros parásitos que no conocemos, nosotros, gracias a Dios, no están presentes en Bolivia, ¿sí? En Japón, por ejemplo, ¿sí? El Japonicum, ¿sí? Por ejemplo, un parásito especial que solamente se encuentra allá, ¿sí? Estos parásitos, entonces, hay que combatirlas con antiparasitarios, ¿ya? Con fármacos antiparasitarios. Ahora, la pregunta es, ¿estaré parasitado? ¿No es cierto? ¿Sí? Ustedes saben que estamos con la duda, ¿no? Si es un parásito, si es un parásito que es cosmopolita, cosmopolítica, pero cosmopolita quiere decir que está en todo lado, está en la parte rural, en la parte urbana, está incluso en la ciudad, grandes ciudades, por eso se llama cosmopolita. Este parásito está, obviamente, en la parte urbana, ¿sí? ¿No es cierto que la exigencia de aseo es un tanto estricto en la ciudad? Uno no puede estar caminando sucio, ¿no es cierto? Tocando las cosas del piso, estoy hablando de jóvenes y adultos, y ¿no es cierto? No, no es así. En el campo es un tanto distinto, ¿no? O sea, la cantidad de parásitos en las ciudades es un poquito menos con la parte rural y es un tanto más aumentado en las periferias de las ciudades, ¿sí? En el alto, por ejemplo, en las partes periféricas, donde todavía se hacen deposiciones fecales ¿no es cierto?, en los terrenos, en los ríos y todo. Imagínense los mosquitos, los vectores, las moscas son vectores, ¿sí? El término de vector quiere decir que es un ser vivo que transmite enfermedades. La mosca doméstica es una de ellas, por ejemplo, ¿sí? Espera un momentito, por favor. ¿En qué estábamos, perdón? Ah, entonces, miren, tenemos que combatir, ¿sí? La pregunta es, ¿estoy parasitado? Sí, estamos, ¿sí? Estás parasitada, estás parasitado. En tu familia también hay, ¿sí? Se van, gracias a Dios, algunos se van por las heces fecales, ¿sí? Pero eso quiere decir, no todos, ¿no? El 70 o 60% de los habitantes en Bolivia estamos parasitados. El otro porcentaje es aquel que se cuida bien. ¿Cómo se cuida? A ver, ¿cuáles son los cuidados para no parasitarse? ¿Quién sabe? Es bien fácil. ¿Mm? Doctor, tal vez podría ser un buen lavado de manos. ¿Cómo te llamas? Jacqueline Sosa. Ya. Está bien, lavado de manos es clave, ¿no? A ver, olvidémonos del COVID. Olvidémonos del COVID. ¿Ya? Antes del COVID. ¿Acaso la gente se lavaba las manos muy pocas veces, ¿no? Y muy, bueno, muy esporádicamente lo hacían, ¿sí? Mucha gente no es consciente de eso, ¿sí? Normalmente hay que llegar a la casa, una vez estando en la calle, lavarse las manos, obviamente con jaboncillo de tocador o jabón. Cuando dicen jabón, pienso en el jabón Bolívar, ¿no? El uno, ¿no? Esos jabones, que también tiene actividad antiséptica, ¿sí? Tienen, destruyen. Pero, ¿y por qué no el jaboncillo? Nos hace la duda, ¿no?
Y dice jabón, ¿y por qué no el jaboncillo? Claro, los dos. Solo que a veces, ¿no? La literatura o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud confunden, ¿no? Jaboncillo de tocador, ¿no es cierto? Que también tiene actividad. Hay un jaboncillo llamado Asepsia, por ejemplo, ¿sí? Que su alcalinidad destruye un tanto mayor como otros, que comparado con otros jaboncillos, ¿no es cierto? El que dice, ¿no? Asepsia destruye el 99.9% de los microorganismos, dice, ¿no? Está haciendo referencia también a los parásitos, entiéndase eso, ¿ya? Entonces, el jabón Bolívar, el uno, cualquier, pero hay que hacer abundante espuma, ¿ya? Su mecanismo de acción para destruir los parásitos no solamente destruyen bacterias, no solamente destruyen virus, también destruyen a los quistes parasitarios, a los protozoos, a los helmintos, ¿me entienden? ¿Sí? Los platelmintos. ¿Sí? De los helmintos, obviamente, hay que ver los nemátodes, por ejemplo. ¿Qué son los nemátodes? Son gusanos, ¿no? Cilíndricos. ¿Sí? Los céstodes son gusanos aplanados. ¿Sí? Y los tremátodes tienen forma de hojita. ¿Me entienden? ¿Sí? Tienen que revisar, jóvenes, parasitología, ¿ya? Porque parasitología es un campo grande y bonito. ¿Sí? Es muy bonito conocer los parásitos que nos invaden al final. ¿Ya? Ahora bien, a ver, entonces, ¿cuánto debemos desparasitar? Tenemos que desparasitarlos, ¿eh? Por lo menos una vez al año o dos veces al año. Entiéndase que el Ministerio de Salud en Bolivia, por lo menos, ¿ya? Toma en cuenta esto, la desparasitación en los niños, ¿sí? A partir de los 2 años en adelante, ¿sí? Con mebendazol, ¿ya? Mebendazol para todos los niños de Bolivia. Todos los centros hospitalarios tienen que hacer eso, ¿ya? Es una actividad conjunta entre médicos, enfermeros, nutricionistas y otros y algunos sanitarios también, ¿sí? Auxiliares, etcétera, ¿ya? Tengan en cuenta que hay que combatir, ¿no es cierto?, las enfermedades de una población, ¿sí? Y una de ellas es, entonces, combatir la parasitosis, sobre todo de los frecuentes, ¿sí? Las caries lumbricoides, que es mayor cantidad de parásitos que hay en nuestro planeta. No, perdón, en nuestra Bolivia, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que estos medicamentos se deben administrar, por ejemplo, cada 2 meses en la parte rural, ¿sí? Sí, cuando yo era médico de rural, sí, hace muchos años, en el oriente, sí, el centro hospitalario matriz nos daban cajas, nos emitían cajas de medicamentos, sí, el mebendazol, sobre todo, sí, para repartirlas en cada programa de vacunación y antiparasitación, sí. Entonces los niños nos veíamos cada 2 meses o para vacunarlos, si les toca, o para desparasitarlos. A veces suele ser difícil, ¿no es cierto?, que un niño ingiera los comprimidos antiparasitarios. A veces les dábamos a las mamás los comprimidos antiparasitarios, el mebendazol, ¿sí? Y obviamente se olvidaban de darles o no cumplían el tratamiento. En caso del mebendazol, por ejemplo, como están viendo acá, los antihelmínticos, o sea, antigusanos en todo caso, el mebendazol se administra 2 veces al día por 3 días. Eso es lo obligado, ¿sí? No puede ser menos ni puede ser más. Puede ser más, pero bueno, lo suficiente va a ser 3 días por 2 veces por día, ¿me entienden? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hacíamos también, ¿ya? Entonces nosotros debíamos tomar un mebendazol, no es nada raro que botemos una hermosa ascaris lumbricoides en el baño, uno no sabe, ¿me entienden? ¿Sí? Quizás ocurra eso, ¿no? A veces, ¿no? Resulta que gente se asusta, ¿no? Por ejemplo, en la periferia de las heces fecales estaba saliendo un gusano, dice, ¿ya? Y obviamente el sol la destruye, lo mata, ¿no? Y algunos está fresco la deposición y el gusano efectivamente está saliendo de las heces fecales. Pero entiéndase que en el subtrópico, donde es un poco más abundante de estos ascaris lumbricoides, le sale incluso por la nariz y por la boca cuando está durmiendo. Hay increíbles fotografías que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Ahora ya tienen todos los medios necesarios para poder, ¿no?, cerciorarse de lo que estoy diciendo, o que estoy mintiendo o no. Tengan en cuenta que a veces, ¿no?, asusta las imágenes de un niño de 5 años, le está saliendo por la nariz gusanos y por la boca, y está, ¿no es cierto?, con dificultad respiratoria y está sudando mucho, ¿no?
O algunos que tienen prurito anal que se mueven en la cama, todo el tiempo están destapándose, ¿no es cierto? Pateando las frazadas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, algunos están rechinando los dientes, ¿no? Rechinando, ¿no? ¿Sí? Algunos tienen pesadillas y todo eso. Estamos parasitados. Si les damos mebendazol, espero que salgan, ¿no? Y a veces sale. A veces digo porque se necesita tal vez otro antiparasitario, porque no siempre puede ser el Ascaris lumbricoides, o puede haber asociado, ¿no? Otros parásitos también infestados en el sujeto, en el paciente. ¿Entienden? Hartos tipos, tantos tipos de parásitos que existen, pero gracias a Dios, también contamos con varios tipos de antiparasitarios. ¿Sí? Vean, ¿qué les parece? Muy importante, interesante ver esto. Entonces tenemos que desparasitarnos. Ustedes, yo, una vez al año, por ejemplo, consumir o tomar mebendazol de 100 miligramos, ¿sí? Por 3 días, 2 veces al día, ¿sí? Nada raro que botemos una ascaris, como les dije, u otro tipo, porque el mebendazol tiene un poquito más amplio espectro que los otros, ¿sí? Puede destruir a otros parásitos también, ¿sí? ¿Está claro? Si se corta, vamos a volver a echar al mismo, ¿ya, jóvenes? Espero que